Buenísimo. Para anunciar. Vamos a aprovechar que ya está allí nuestra siguiente invitada, que además entiende muy bien el lenguaje que utilizó Fabián en este momento, porque es es una de las directoras de Nazca Digital, que es es una empresa. Daniel, ven acá. Yo quiero que Dani haga esto porque además yo hago la presentación formal y el Dani la informal. Sí, yo creo. Sí, o sea, vemos para acá. Es un centro educativo de contenidos, temas de arquitectura. O sea, es impresionante todo lo que enseñan en Nazca. Ya Heidi nos dará más detalles de esto, pero vamos a darle la bienvenida a Heidi, que yo quiero. Ahí queden conectadísimos además. Hola, ¿cómo están? Hola, Ani, hola. Hola. Ay, qué amor. Hola, Sebas, ¿cómo están? Hola, Víctor, Denise, Fabián, mucho gusto. Hola, ¿cómo están? Hola, Heidi. Que pueden quedar súper conectados además. Ajá. Presentación formal. Heidi, directora de proyectos de Nazca Digital. Fortalece el ecosistema educativo y digital a través de estrategias y metodologías innovadoras para generar desarrollo económico. Psicóloga, investigadora, máster en educación, máster en gestión de la innovación empresarial de la Universidad de Barcelona, máster en innovación de emprendimiento de OBS Business School, con más de 20 años de experiencia en el campo de investigación, innovación, educación, liderando procesos de creación e implementación de metodologías y modelos educativos competitivos para Colombia. Mentora, consultora y partner desde hace 10 años en diferentes compañías del sector educativo y TIC. He participado como especialista en varias investigaciones enfocadas en educación, primera infancia y juventud en CBF, Bernard Van Leer Foundation. Perfecto. FIP, no lo sé. Alberto Melanici, entre otros. Líder en el desarrollo de varias estrategias sectoriales para vincular la industria digital con el sector productivo del país, hacia su fortalecimiento e incursión en procesos de acreditación internacional, ocupando cargos de directivos en diferentes empresas privadas del sector educativo y TIC. Por fin, esa hoja de vida. Esa es la presentación formal de Heidi. Ahora vamos a hacer la presentación informal de Heidi desde el corazón. Entonces, Heidi, nosotros, voy a comenzar un poco cómo la conocemos. Entonces, Heidi la conocimos hace pues varios años cuando ella pues nos apoyó con el primer Digital Transforma. La idea original es que ella viniera, pero al final no pudo venir, pero Nazca estuvo apoyando en el primer Digital Transforma. Y a partir de eso, pues junto a grandes genios hemos estado haciendo varias cosas. En Nazca nos prestaron el espacio para editar los primeros videos de grandes genios. Heidi específicamente me becó a mí para que pudiera aprender sobre motion graphics y animación con After Effects. Ya sabes, gracias, eran las preguntas, Fabián. Bueno, no. Qué chévere. Oye, dilo públicamente, Heidi, te quiero, dice. Es amor mutuo, ustedes lo saben. No, pues muchas gracias por este recibimiento tan lindo. Para mí es un honor siempre poderlos acompañar, estar con ustedes, sumar, digamos que dar parte de lo que nosotros somos como compañía, como Nazca Digital y desde mi rol y desde lo que yo soy, pues nada, apoyar todo lo que sea para que estas nuevas generaciones transformen esto que queda en el planeta. Esto que queda. Así es. Pues bueno, queríamos presentarlos, que se conocieran, pues no sé si Heidi, si alcanzaste a ver algo de la charla de Fabián. Creo que pueden hacer, ustedes también pueden tener conversaciones por allí más adelante. Lo bonito de esta sesión de la tarde es que
le estamos hablando a un público, digamos que durante todos los días en Digital Transforma siempre tenemos niños y jóvenes y estudiantes y emprendedores y como que nos acompañan siempre. Pero los temas de hoy, de esta tarde, creo que definitivamente les llega mucho más. Hablar de animación es hablar de estas nuevas profesiones que ustedes tienen claro que no son tan nuevas, pero que en este momento están tomando una fuerza muy importante, que están generando empleos nuevos, que están generando procesos de formación nuevos, que ayer lo comentábamos un poco, antes uno decía, bueno, si alguien necesitaba un camarógrafo era solo para televisión o si acaso para hacer una película y mira cada cuánto tiempo se puede hacer una película. Hoy justamente estábamos hablando de un Sebastián Parra que desde Socorro Santander y de su experiencia más como director, que la dejó clarísima en un proyecto como El Dato Seguro, encuentra en esta nueva generación de contenidos, en estas nuevas propuestas, un espacio diferente para producir, un espacio diferente para crear. Y ustedes dos lo tienen mucho más claro que nosotros. O sea, sobre todo bebé y yo. Sobre todo nosotros, ¿no? Que estamos aprendiendo, estamos como en clase de kinder, ¿no? Nosotros esto es de ceros. A ver, son 2 manzanas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por sumarse a Digital Transforma 2021. Muchísimas gracias por compartir todos estos conocimientos y por traducir a los que no entendemos tanto de estas cosas en un idioma mucho más claro, para que digamos, es que así se hace esto. Yo tengo claro, lo que ustedes han logrado con ellos es complicado. Pero aún no sabemos usar estrellas. Bueno. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, yo les doy gracias por la oportunidad de poder presentarme y poder presentar la empresa. Heidi, un gusto también. Yo hice un par de cursos en Nazca también, hace unos años, en 3D. Si mal no recuerdo, hice unos cursos de RIG con un profe que tenía que me parecía súper pilo, Santiago Lega, Felipe Lega. Felipe Lega, y un curso también de animación hice en Nazca con una profe, no me acuerdo si era venezolana también, Sí, Patti. con Patti. Súper pila ella también. Perdí el contacto con ella, no tengo ni idea cómo encontrar en redes, sería genial después como gracias a ella. Sí. Bueno, pues nada, les mando un gran saludo y muchísimas gracias por el espacio, Di. Chicos, y un gusto, Víctor y Heidi. Entonces, gracias, Fabián. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Mi familia. Gracias. Un abrazo. Gracias por la invitación. Chao, Chao. Heidi, ¿qué tal es? Bueno. No, muy chévere, sí, lo estaba viendo aquí antes estaba acá preparando la parte mía y está muy bueno. No sabía que había hecho el intro, entonces está muy bien. Yo debería hacerlo, Daniel, digo yo. Claro. Yo que Daniel en este momento todavía no había. Yo no había, o sea, para el momento en el cual. No, eso fue antes del curso. Yo nunca había tocado un programa de edición y animación. Está bien. Entonces, te salvaste. Sí, te salvaste, sí. Pero pronto lo vamos a poner a producir ese tipo de cosas. La próxima vez lo haces tú. El diploma ya me toca. La próxima vez lo haces tú para que no decepciones a Heidi. Bueno, chicos, sigamos adelante porque hay mucha información que nos trae Heidi, muy importante con Heidi. Además, hay un tema que nosotros ya hemos conversado y que nos apasiona un montón. Y que ella lo tiene, o sea, hay pocas personas, ni siquiera en el país, en este planeta, que tiene clara esta conversación, ¿ok? Que entiende lo complejo de este proceso que estamos pasando en este momento en todo el planeta, ¿ok? Y lo tiene claro porque ha estado en todos los frentes, en todos, desde la investigación como docente, desde Nazca como estudiante, como mentora, o sea, no hay un solo frente que Heidi no haya tocado.
en este tema y de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un honor para nosotros tenerte aquí, por fin te tuvimos en Digital Transforma. No, es un honor para mí, de verdad, para mí es muy grato poder tener ese espacio, poder hablar de esto que es tan importante y bueno, y cerrar esta tarde tan bonita, un viernes, es la mejor manera de cerrar toda esta semana que cada vez los tiempos son más rápidos y uno no entiende cómo la vuelta al sol ahora es mucho más corta. Y nosotros así contigo cerramos con broche de oro Digital Transforma. Ay, muchas gracias. Pues de verdad, muchas gracias. Quiero compartir mi pantalla, entonces ustedes me indican si la empiezan a ver. Sí. Ok, y acá, yo quiero saber si ya la están viendo. Ya la estamos viendo, sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, bueno. Como decía Denise, pues este es un tema, que además de ser como de mis pasiones, ha sido como la apuesta mía también en este trabajo y en lo que uno como ser humano puede apostarle, y siempre le seguiré apostando al tema de la educación y le seguiré apostando a la posibilidad de transformar la educación. Y bueno, y nos encontramos con una cosa que ya pasa hace muchos años, y es que la tecnología nos abrió el cerebro y nos dijo, bueno, aquí empieza a pasar una cosa y una era distinta, y frente a eso nos rompe muchos esquemas. Así que bueno, esta conversación está estructurada también para que, digamos, nos hagamos varias preguntas frente a ello y plantearlas frente a un poco qué es lo que nos va a implicar a nosotros este ejercicio de estos retos y estos desafíos en la formación digital. ¿Me confirman si ven bien y si me están escuchando bien? Solo para verificar. Nunca darle clic rápido. Vemos bien y te escuchamos perfectamente. Ok, vale. Los dejé de escuchar y dije, me quedé sola. Okay. No, profundo. Ok, perfecto. Bueno, entonces, para todos los que nos están escuchando y le apuestan a este tema, que creo yo que para mí es como la posibilidad de que el mundo pueda cambiar un poco, y es que cuando hablamos de formación digital, pues hay varias aristas, y quiero arrancar como si esto fuera un embudo, ¿cierto? Y quiero arrancar desde una visión más macro, entendiendo cuáles son las tendencias y qué es lo que se tiene proyectado más o menos para el 2030 en ese sentido. Entonces, por un lado, tenemos una apuesta importante que, bueno, esta es una de mis fuentes favoritas, que es Holon, que tiene unas investigaciones muy interesantes, se los recomiendo a todos, yo sé que Denise lo debe conocer muy bien, y es que, bueno, que hay una apuesta no solamente en el crecimiento del sector de educación, ¿sí?, para que entendamos cuál es digamos, este tema a nivel mundial, ¿sí?, no solamente en términos de inversión de lo que se tiene para el planeta completo, sino en esa inversión en donde también va a estar un poco focalizada, y va a estar focalizada para lo que hablamos de todos los que están hoy por hoy en educación formal y que asisten a instituciones educativas, pero también la educación que también ha sido una alternativa diferente, mediada por dispositivos tecnológicos, ¿sí? Pero allí hay también una apuesta importante, y lo que ustedes están viendo ahí en la gráfica es que representa que hay una masa de personas y de chicos y de jóvenes que vienen, ¿sí?, que vienen aquí al mundo y vienen aquí en este momento a mostrar que de cara al 2030 pues van a ocurrir varias cosas que van a ser los retos más importantes que todos los países en desarrollo y los que ya están desarrollados los vamos a tener. Aquí no hay una distinción muy grande en ello.
aunque los países en desarrollo pues tienen unos retos distintos en términos poblacionales también, y nosotros tenemos otro por temas regionales y temas del continente latinoamericano también, de cómo se mueve. Entonces, quiero arrancar desde ahí porque cuando se ve esta proyección de la educación 2030, acá hay una proyección mediada por 5 escenarios que me parece interesante poderlos hablar. Voy a arrancar con el primero, que tiene que ver con, ellos sí dicen, miren, lo que estamos viendo es que el primer escenario, el 2030, es que la educación de siempre se sigue dando, o sea, seguimos teniendo los mismos modelos educativos, seguimos teniendo un modelo tradicional muy amarrado. En Latinoamérica, parte de Europa también lo tenemos igual. Sin embargo, ¿qué es lo que en ese primer escenario que se brinda del 2030? Y es, si de alguna otra manera seguimos teniendo ese ejercicio tradicional de los modelos, pues nos implica una fuerza mucho más grande en qué es lo que tenemos que transformar, porque los cerebros que vienen para esos modelos son cerebros que están pensándose cosas distintas. Entonces dicen, primer escenario al 2030, la educación de siempre es una cosa que nos tenemos que repensar en ese ejercicio. El segundo escenario que ponen allí son las regiones que están en desarrollo y las que están en vía de desarrollo. Y entonces allí se plantea otro tema que es muy, muy importante, y es cuando una región está creciendo, pues crece también su población, crece el desarrollo económico interno que puede llegar a tener, pero eso implica otra serie de retos, ¿sí? Y otra serie de retos es que, bueno, yo tengo a mi población formada para que tenga las capacidades para hacer que ese crecimiento realmente esté articulado, o qué estoy haciendo yo para que eso se dé de manera articulada y que esa apuesta en términos regionales sí cobre sentido. Entonces, allí hay otro reto importante, que es el segundo escenario de lo que implica a nivel regional. Y el tercero tiene que ver con la globalización. Y dicen, venga, es que ya estamos en un mundo donde estamos interconectados, donde la posibilidad de compartir culturalmente, de compartir las posibilidades de conocimiento, ya no es la teoría, digamos, asociada a unas personas o a una comunidad científica, sino que esto tiene la posibilidad, en el momento que tenemos acceso al Internet, se abre el mundo, y cuando se globaliza, entramos en otro cerebro, entramos en otro momento, y ahí es donde decimos tercer escenario, el 2030, la globalización es un ejercicio que cada vez tiene mayor expansión, y se expanden no solamente porque las poblaciones crecen, porque hay otro sentido de los territorios, sino que la relación que existe hoy por hoy de las nuevas generaciones con sus territorios y con la cultura es totalmente distinta a la que teníamos 20 años atrás. Cuarto escenario, economía global, peer-to-peer, ¿sí? Y es que dicen, bueno, ahora el tema de la economía es que ahora ya no es una economía en un ejercicio de escalada, sino que ahora tenemos unos modelos económicos totalmente divergentes, ¿sí? Que mueven las economías internas, que nos presentan problemas centrados en los seres humanos, y que definitivamente cuando se monta esto es, bueno, y las regiones, las comunidades, las ciudades, los estados, ¿qué están haciendo para que realmente las personas estén preparadas para ese ejercicio? Y es ahí donde vienen un montón de preguntas. Y el quinto escenario tiene que ver con una cosa que indudablemente es, ay, perdón, que aquí se saltó la presentación, ok, ahí ya, que tiene que ver con la revolución robot, que esto es una cosa mágica, impresionante. El sentido que tiene inteligencia artificial en este momento, cuando entra y rompe varios de los esquemas, no solamente como tecnología, sino como una oportunidad también de empezar a pensarnos en ejercicios mucho más automatizados,
mucho más basados en datos, en reconocer que el dato existe desde que nosotros hacemos ejercicios de investigación. En mi época, los datos nosotros los analizábamos con un Excel donde registrábamos todo y hacíamos matrices cruzadas porque no habían automatizado ni habían programas donde a mí me permitieran sacar una data en tiempo real. Pero eso existe porque realmente los datos nos permiten tomar mejores decisiones, y cuando tenemos la posibilidad de que entran la tecnología de la inteligencia artificial y asociada a todo lo que se despliega allí, cuando hablamos de esta revolución de los robots, y es cuando aparece entonces esa dualidad entre la máquina y el cerebro, y qué pasa allí. Y ahora entonces nosotros, los seres humanos que somos productivos, que trabajamos con ciertas cosas con nuestras manos, vamos a desaparecer, y viene toda una revolución importante allí. Pero eso es una de las quintos escenarios que vamos a tener al 2030, donde en términos de educación vamos a tener que allí resolver varias cosas, no solamente para los países que están desarrollados, sino para los países que van en vía de desarrollo, que vamos a tener que tener un ejercicio importante en términos de los skills que deben apuntar para que la gente entienda qué va a pasar allí y no entre a hacer divagaciones que a veces no ayudan a que este tipo de cosas prosperen también internamente. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Nosotros hemos visto que durante todo este camino hemos recibido diferentes alertas, ¿verdad? Hemos recibido alertas de la ONU, hemos recibido alertas de UNICEF, hemos recibido alertas de muchos organismos que han dicho, ojo, mire, llevamos comunicando, formando, generando ciertos, digamos, ciertos conocimientos que ya no son, ¿sí? En su momento se dijo, mire, vamos, cuando se crearon todas las pruebas PISA que se empezaron a medir en otro lado, aquí llegaron luego para que nosotros entramos en esa medición mucho tiempo después, pero que dicen, nosotros realmente, o sea, los modelos que tenemos no están siendo ajustados a las necesidades de los contextos al interior de los territorios y de cara a lo que pasa globalmente en el mundo. Entonces, la OCDE dice, mire, en el informe lo que nosotros estamos sugiriendo es que las escuelas en este momento no están preparando a sus estudiantes están preparando a sus estudiantes para un mundo que ya no existe, o sea, no es un mundo que representa a otros seres humanos donde ya pasamos un montón de tiempo y seguimos con ese ejercicio. Y estas alertas, para mí en ese embudo, entendiendo como qué es lo que pasa al 2030, y si cerramos un poquito más el embudo y vemos esas alertas, pues nos dicen mucho de lo que empieza a darse en términos de la formación desde lo digital, la formación desde las plataformas interactivas, digitales, mediadas. Hay un montón de nombres, porque además hay un montón de nombres que hemos creado, mediadas por dispositivos, en fin, o sea, tenemos muchas, digamos que muchas oportunidades allí, pero también tenemos muchos miedos internamente que no nos ha permitido también en muchas sociedades empezar a entender esto cómo es y qué es lo que nosotros tenemos que hacer internamente para que esto empiece a dar unos saltos distintos. Entonces, mira que ya veníamos con unas alertas, ¿sí? Yo siento que cuando estos organismos sacan los comunicados, sacan las investigaciones, esto pasa como de vista abuelo de pájaro, y yo siento que aquí, bueno, digamos que se ha empezado a hacer unos ejercicios importantes en Latinoamérica. Encontramos una serie de compañías en el sector de EdTech que cada vez tienen mayor nivel, aplicaciones, desde el proceso automatizado de cómo hacer un registro de una matrícula hasta cómo ahora un niño de, no sé, de kinder o digamos de primera infancia ya desarrolla otras habilidades. Entonces uno se encuentra con unas cosas bien interesantes, pero que siento yo que ahí también implica un ejercicio interno
que nos pide como país también entender cómo es que debemos hacer, todos articularnos, el sector privado, público, las universidades, los colegios, ¿sí? Para que el Estado, para que realmente esto empiece a tener sentido y lo podamos ver de manera tangible. Entonces, en ese embudo, ahora me voy a ir a cerrar un poquito más y tiene que ver y es, bueno, Heidi nos está hablando de cuáles son los 5 escenarios que vienen del 2030 según esos estudios de Holland y ahora nos vamos un poco más cerrados y decimos, mire las alertas que ya veníamos teniendo de otros organismos frente a este sector. Y ahora vámonos a entender qué es lo que pasa en términos del crecimiento y de la adopción tecnológica y qué va a pasar de cara al 2030, porque es allí donde nosotros tenemos que estar, eso va a pasar, o sea, no es una cosa que vaya a cambiar, seguramente a menos que nos caiga un meteorito y acabe esto completamente, si es que nosotros no lo acabamos antes, con las malas prácticas que tenemos con nuestro planeta, pero lo que sí es cierto es que esto en este momento está ocurriendo. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí es esa transición de lo que ha pasado en términos de el crecimiento y la adopción tecnológica con diferentes dispositivos y la diferencia entre la relación que se empezó a generar o empezamos nosotros a generar con las máquinas, ¿no? Entonces, ahorita tenemos una línea muy grande todavía en tocar, ¿cierto? En el tema de tocar, palpar, ¿sí? Luego apareció el tema de la voz, luego gestos y ahora va a ser temas de ¿qué? La mente y el cuerpo, ¿sí? Que es para dónde vamos, ¿sí? Entonces, si ustedes ven al 2030, la adopción que va a darse o el crecimiento en términos de la tecnología va a estar en una relación muy cercana al cerebro y la máquina. Por eso ustedes ven ahora tecnologías que no son invasivas, ¿sí? Como el Emotiv, que son tecnologías, que son dispositivos que te permiten a ti leer reacciones emocionales a través de un dispositivo que tú te pones en la cabecita y eso tiene unos sensores que en tiempo real permite ver qué es lo que tú estás viendo y cómo está esa reacción en tu cerebro en términos emocionales y ahorita eso tiene digamos, una tecnología mucho más avanzada porque cada vez está cogiendo muchas más posibilidades de entender a través de los sensores y de tocar y de palpar cuando hay un movimiento en el cuerpo, qué reacción y cómo reacciona también la máquina frente a esa información que está recibiendo. Entonces, en este momento estamos en un ejercicio importante de lo que tiene que ver con la realidad virtual y la realidad aumentada. Tenemos un montón de dispositivos, máquinas, están las Oculus Go, están las Oculus Quest, están, ¿sí? Que nos permiten hacer desarrollos, que nos permiten hacer experiencias con un nivel de inmersión impresionante. Recuerden que, pues, realidad virtual tiene una cosa súper importante, es que nuestro ojito puede ver 360 y eso en nuestro cerebro, ¿qué es lo que pasa? Pues que permite que tengamos digamos, una ilusión de que estamos en un escenario así no exista en la vida real y lo podamos tocar, pero es todo eso que el cerebro, que es la mejor máquina que tenemos, que puede producir y puede generar. Así que esto es importante entenderlo porque es que esto va a darse, ¿sí? Y estamos en un momento donde tenemos una interacción importante con diferentes dispositivos y que vamos para un ejercicio mucho más fuerte de entendimiento de cómo va a ser esa comunicación y esa interacción con la máquina y el cerebro, donde ya hay dispositivos, ya hay tecnología que nos está permitiendo leer eso en tiempo real y pues eso cambia a la velocidad de la luz. Entonces, entendiendo eso y con todo este panorama, entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que enfrentar? Digamos, desde estos 5 escenarios que yo les estaba mencionando, con estas alertas que tenemos, entendiendo que la tecnología y el crecimiento y adopción tecnológica va para allá, pues yo aquí planteo una serie de cosas que me parece importante empezar a saber. En términos de paradigma, el
primer llamado es que este paradigma cambia de TikTok, hay clases en Instagram, yo tengo la posibilidad de acceder a todo tipo de conocimiento en tiempo real, ¿sí? En cualquier parte del mundo, y esa es una realidad, ¿sí? Esa es una realidad que sabemos que está allí, pero que hay una apuesta importante en cómo nosotros también podemos ser más que consumidores, generadores también de contenido, generadores y desarrolladores y transformadores de las tecnologías. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer, pues para que nuestras realidades también se muevan de manera distinta. Entonces, primera cosa es que esto cambió nuestro cerebro, cambia nuestro cerebro, ¿sí? Evolucionó, ¿sí? El cerebro también evoluciona, ¿sí? Con las nuevas generaciones evoluciona un montón, ¿sí? Entonces, esa es una primera cosa. La segunda que me parece importante y que pongo acá tiene que ver con las políticas y sociedades incluyentes. ¿Qué quiere decir eso? Uno de los desafíos más importantes que tenemos en Latinoamérica, sobre todo, bueno, y parte de Europa también, que también tienen los mismos problemas, es que nosotros necesitamos entender que desde el paradigma que ya cambió, pues tenemos que establecer políticas claras, ¿sí? Que nos permitan asegurar que este ejercicio de la formación digital mediada por dispositivos o como cada uno quiera llamarlo, es una realidad y todos debemos entenderlo. Entonces yo me vengo aquí al caso de este profesor Akoto, que es el profesor de africano, que me pareció una belleza cuando yo conocí, digamos, bueno, lo que hizo Microsoft con él, pero más allá de eso, lo que él hacía con sus estudiantes, y él decía, mire, si yo le pinto, así le pinte la interfaz de Microsoft, ¿sí? Yo sé que él cuando lo vea, va a poder entender. Claro, muy seguramente él le apostó a este ejercicio más análogo y estos pelados lo iban a entender tranquilamente. ¿Por qué? Porque primero estos pelados tenían la posibilidad de tener un cerebro más desarrollado, ¿sí? Lo segundo es que están en una generación donde fácilmente este tipo de interfaz lo van a poder entender y cuando se les ponga la máquina se disparan. Y eso nosotros, por ejemplo, internamente dentro de la compañía lo hemos visto cuando trabajamos digamos, con nuevas generaciones desde muy temprana hasta que trabajamos con grandes empresas o con profesionales a nivel de Latinoamérica. Y ahí vemos un ejercicio súper importante y es que cuando tú le das esa opción a la gente de entender qué pasa con la tecnología, la gente hace esto, o sea, empieza a crear y eso es una realidad, ¿sí? Eso no lo digo yo, eso lo dicen los estudios, eso lo dice la gente que ha tenido la experiencia directa con este tipo de proyectos. Así que vengo con este profesor Akoto porque es la mejor manera de poder decir que el ejercicio docente iba más allá de una reproducción de conocimientos, sino de la interacción de lo que él quería que vieran del mundo, ¿sí? Y que él decía, yo sé que así, eso lo van a poder entender, cuando lo tengan en la mano se van a disparar. Y eso fue lo más interesante cuando ya les llegaron las máquinas de Microsoft. Entonces, yo digo, sociedades, sí, de incluyentes, eso lo venimos hablando, con ejercicios mucho más calificados, con acceso, que el acceso es más allá de que yo tenga la herramienta o el hardware, es que mucha gente puede tener el hardware y no sabe qué hacer con el hardware, ¿sí? Y cómo eso puede llegar a transformar, como transformó la vida de esta familia youtuber divina que es la de Nubia, que hizo todo un ejercicio con sus hijos para mostrar su campo. Eso es lo que pasa con los dispositivos. Los dispositivos, el hardware y el software es simplemente un recurso, ¿sí? Una herramienta como la que él usó. Entonces, ese es un desafío importante que nos pone en la mesa y que nosotros estamos en un momento del país donde aquí vamos a tener que tomar decisiones muy determinantes para que nuestras nuevas generaciones puedan estar en sociedades mucho más evolutivas y que puedan responder a las necesidades del mundo
y a los retos en los que ellos van a tener. Van a tener retos en cambio climático, ¿sí? Y eso se va a resolver con tecnología. Ellos van a tener retos en temas de hambruna y eso se va a resolver con tecnología. Entonces, allí se vuelve importante. Los formativos disruptivos, nos centremos en las personas y en las necesidades de las personas, ¿sí? Y eso quiere decir, en esta triada, 3 cosas que para mí son supremamente importantes. En términos del cerebro, porque es que las personas, digamos, su cerebro no está por allá, está aquí, y eso es lo que les permite también interactuar, entender, formarse, aprender, ¿sí? Tiene que ser, y tenemos que, en este caso, desarrollar posibilidades de que estos modelos permitan que la gente sea pensadora crítica y pensadora innovadora y que tenga la capacidad de poderlo hacer, ¿sí? Y en esa capacidad de poderlo hacer hay 2 elementos que me parece súper importante y es, bueno, ¿y la tecnología a mí qué me brinda? Pues como herramienta que yo la pueda adoptar, que yo la pueda usar o que yo pueda transformarla. ¿Y para qué? Para que cambie mi contexto, para que la haga funcional en mi territorio, para que cambie el mercado, para que genere desarrollo económico, ¿sí? Eso es lo que tiene que pasar con los modelos, ¿sí? Eso es lo que tiene que pasar en las aulas, eso es lo que tiene que pasar en los escenarios educativos, ¿sí? Así sean las instituciones educativas públicas, privadas, que realmente podamos ver que al finalizar tenemos pensadores críticos, tenemos chicos que tienen la capacidad de generar una idea innovadora, replicarla, mirar y elegir cuál es la tecnología que les permite desarrollarla e impactar en su territorio. Esa es una apuesta importante que debe darse como otro de los desafíos y de los retos que tenemos en términos de modelos. Territorios con oportunidad. Esto es una cosa que yo personalmente trabajo mucho como en los territorios y es como una de las cosas que digo yo, Dios mío, trabajémosle y sigámosle trabajando y es, yo no puedo tener solamente talento digital cualificado, ¿sí? Que sepa hacer muy buenos productos, pero que no lo pueda conectar con las necesidades del territorio o con el sector privado o con temas de empleabilidad. O sea, ¿qué pasa hoy por hoy? Chicos que son muy pilos, se van y buscan, o entonces dicen en Bogotá es donde es el escenario, donde están las oportunidades, llegan acá y esta es una ciudad muy agresiva, muy fuerte, y dicen, uy, es pesado, es complejo, entonces si tengo las oportunidades y las opciones, me voy y me voy a otro país. Entonces, es como el ciclo, ¿no? Entonces, estos territorios con oportunidad, como les llamo yo, es una apuesta importante a que cualifiquemos el talento, ¿sí? Desde brindarles esas herramientas digitales, brindarles las herramientas, vuelve y juega, ¿sí? ¿Para qué? Para que la gente pueda construir desde sus escenarios, pues esos laboratorios digitales donde se están pensando los problemas del territorio. Oiga, tenemos un problema aquí de agua, oiga, tenemos un problema de luz, tenemos un problema de acceso a ciertas vías, entonces, ¿por qué no nos montamos y mandamos un droncito y hacemos entonces la escala para entender aquí en el territorio qué es lo que está pasando y hacemos la proyección de qué es lo que tiene que pasar ahí en la vía y le metemos a eso tecnología? O sea, eso es posible, ¿sí? Y por otro lado, cómo esas soluciones pueden conectarse con el sector productivo primario de esos territorios para que uno pueda decir, venga, aquí hay desarrollo económico porque trabajamos desde lo interno y salimos, ¿sí? No al revés. Y es que el talento sale, ¿sí? O cuando hay algún producto, entonces, en este caso, cuando se desarrolla, la gente dice, no lo puedo vender en mi mismo territorio, me toca irme a otro lado porque aquí no me paran bolas. Entonces, ¿cómo realmente eso sí se puede dar? Y realmente a través de la consolidación desde los territorios, desde adentro, podemos entender, porque es que ahí es donde la gente dice, oiga, yo me quedo aquí, quiero generar soluciones aquí en mi espacio. Pues vale la pena para que después puedan decir, me voy al siguiente nivel y ya cuando puedo irme a internacionalización y cuando ya puedo estar en otros escenarios. Entonces, esta triada que también para mí es importante es
cualificamos talento, eso es un desafío importante en los territorios hoy por hoy, no en Colombia, en Latinoamérica, ¿sí? Mire, yo ahorita tengo la oportunidad, y el año pasado tuve la oportunidad de trabajar en una investigación que estuvimos haciendo con Chile, Ecuador, Costa Rica, Perú, Venezuela y Colombia, y dijimos, sí, o sea, esto es una realidad de nuestro continente, pero que esa realidad, si la sumamos con que esos talentos se conecten realmente con el sector productivo y con las oportunidades de empleabilidad y emprendimiento, pues tiene otro sentido, pues para que la gente sienta que en su territorio sí puede ser. El siguiente reto y desafío tiene que ver con escenarios productivos, que es, aquí hay una cosa importante y es un llamado que también han hecho y es, bueno, ¿qué viene en términos laborales? Y en términos laborales, digamos, aquí hay unos cambios importantes. Al 2020 tuvimos que hacer un ejercicio en ese tema del trabajo remoto, todo lo que tiene que ver con aprendizaje autónomo, y eso le costó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque nuestro modelo no está basado en que la gente se forme desde la autonomía. Nunca, ¿sí? Eso no estaba así. Por eso nos costó tanto como exigirle a la gente que entonces leyera, descargara el PDF, tuviera espacios de ponerse una agenda para estudiar, ¿sí? Sobre ese modelo del aprendizaje autónomo es todo un reto también. Y bueno, aquí en estos escenarios productivos que tienen que ver con lo laboral, digamos que hay unas tendencias también del 2030 y es, bueno, el tema de la máquina que de la gente, muchas de las personas que están en temas operativos dicen, me va a reemplazar a mí. Le decimos, no señora, no la va a reemplazar, va a ser una mejora importante en el proceso que usted hace porque usted es un cerebro que piensa, la vamos a poner, a que ese cerebro haga una cosa mucho más importante a que usted esté haciendo eso que una máquina puede hacer, ¿sí? Entonces vienen unos retos en términos de la operatividad o de todo lo que tiene que ver la automatización de muchos procesos, tiene que ver con el tema de que los modelos laborales, hasta las políticas y hasta todo lo que tiene que ver con los trabajadores, vienen unos cambios importantes. Viene también el cambio en términos de cómo los empleadores también usan otras tecnologías para hacer seguimiento, control, medir desempeños, eficiencia, productividad, modelo de negocio, rentabilidad. Entonces, esos tres son, digamos, en este momento, al 2030, hay 5 desafíos en este escenario laboral. Les he mencionado 3, ya les digo los otros 2, que tienen que ver muchísimo con, bueno, ¿cómo es que nosotros, o ustedes, digamos, usted país, o usted territorio, o usted sociedad, o usted Estado, está garantizando que estos pelados desde chiquitos, pues cuando llegan, tienen la capacidad para poder entender qué es lo que va a pasar ahí en la fuerza laboral, porque ahí cambió, el escenario laboral cambió. Entonces, el cuarto tiene que ver con ¿qué? Con las habilidades, que tiene que ver con las habilidades laborales, que tiene que ver con las habilidades técnicas, que tiene que ver con las habilidades operativas, ¿sí? Y es, ¿qué estamos haciendo para que eso se dé así? Y que yo pueda tener esa gente, o sea, que sale y yo la pueda emplear rápidamente y no me toque un desgaste para formarlo en lo técnico, pero también para formarlo en lo actitudinal, en lo comportamental, porque resulta que no lo estoy teniendo. Y el quinto también tiene que ver con ese ejercicio de lo transaccional o ese ejercicio de que el valor que tienen las personas lo tienen para producir otra serie de, digamos, de conocimientos, pero que además los ponen digamos, en un nivel distinto porque pueden generar y pueden sumar a las fuerzas laborales, pueden sumar a las empresas. No es que haya líderes el que está decidiendo, no. Ahora entonces los colaboradores toman decisiones, están en un ejercicio distinto, o sea que los roles cambiaron. ¿Y por qué cambió el rol? Porque nos pusieron en una visión diferente de cómo se debe concebir la productividad y los escenarios laborales. Y el siguiente tiene que ver con las habilidades, ¿sí? Que todo el mundo habla de las habilidades para el siglo XXI. A mí me gusta mucho esta categorización que ha hecho la UNICEF. Digamos que
Hay un estudio que ellos hicieron para toda Latinoamérica, donde sacaron esta categorización y ellos hablan, mire, las habilidades transferibles están habilidades fundamentales, digitales y habilidades específicas para el trabajo, ¿sí? Y entre ese escenario, ustedes dicen, bueno, ustedes lo ven ahí en el slide, y es en esa triada también que ellos mencionan, están también las habilidades propias que obviamente le pegan a cada una de esas, si ya vean, sean digitales o si tienen que ver con las habilidades fundamentales, pero hay unas que para ellos son súper importantes, que se deben desarrollar, que se deben promover, que se deben trabajar, y las ponen aquí en este círculo que a mí me parece muy chévere porque entonces están 4 categorías: está ciudadanía activa, aprendizaje, empoderamiento personal y empleabilidad, y ustedes lo ven asociado a la habilidad. Entonces, en empleabilidad, cooperación, que es súper clave, negociación y toma de decisiones. Eso es una cosa supremamente clave en términos de empleabilidad, en términos de emprendimiento, en términos laborales, ¿sí? Y esta categorización yo la traigo porque esto es un desafío importante que no solamente tenemos de cara a los modelos, sino de cara a lo que nosotros desde que los niños están interactuando en diferentes escenarios posibilitamos todo el tiempo, como papás, como agentes de cambio, como gestores, como cada uno lo quiera llamar, pero que ahí tenemos digamos que un papel importante en qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? En cómo también le estamos dando el permiso también, y le estamos dando la posibilidad, porque a veces truncamos muchísimo esa posibilidad de que ellos sean, por ejemplo, unos pensadores críticos y puedan decir, venga, mire lo que está pasando en el mundo, yo quiero hacer esto y sobre esto quiero impulsarme de esta manera. Entonces, acá hay otro desafío importante, y es que estas habilidades para el siglo XXI todo el mundo las habla, pero esto se hace de manera concreta. Las habilidades se miden, las habilidades yo las puedo ver, las habilidades yo las veo en comportamiento, ¿sí? Ahí es donde se transfieren, ahí es donde yo puedo realmente medir que una persona lo logró, y cuando puede hacerlo en un contexto específico, en una situación específica para resolver un problema. O sea, ahí es donde debemos dejarlas, no en el plano de lo cognitivo, en el plano del conocimiento o el plano teórico. Allá arriba no pueden estar, tenemos que bajarlas. Entonces yo quiero mostrarles aquí, por ejemplo, esto lo hicimos hace muchos, muchos años, no lo hicimos, lo hicieron chicos que estuvieron desde los 9, 10 años participando en una producción donde ellos decían, queremos hablar de la empanada, de cómo la empanada está en nuestro barrio, y vamos a hacer una animación de cómo es esa relación del barrio con las empanadas y con unos personajes que están allí. Y se los pongo porque las generaciones deben ser más desarrolladoras que consumidoras de tecnología. Y eso es algo que yo les estaba hablando al inicio, y es que cuando uno le da la posibilidad a un chico de entender que ellos tienen unas estrategias, que tienen una posibilidad de crear, que tienen unas herramientas, y uno le entrega eso, pues hay mucha más relación en que ellos puedan generar desarrollos y pues hacer cosas diferentes. Esto es otra cosa que es más de videojuegos. Ay, perdón, espérenme, yo le bajo esto al sonido. Que es más de la línea de videojuegos, pero que lo interesante aquí, más que vean, es que estos son pelados que arrancaron como como el profe Acoto, que mostraba la interfaz en un tablero. Pues estos pelados nunca se habían interactuado con una herramienta, nunca habían tenido la posibilidad de conocer este tipo de tecnologías, o llevaban entrenándose, o en sus colegios se los daban, sino que cuando nosotros empezamos con esto, que esto fue hace más de 15 años, que empezamos a decir, venga, las nuevas generaciones deben proponer cosas, deben coger la tecnología y transformarla. Esa es parte de lo que nosotros como misión, como compañía, hacemos para Latinoamérica, y es transformemos, y la transformación se da cuando generamos pensadores críticos, pensadores innovadores, y saben qué hacer, qué tipo de cosas hacer para sus territorios, ¿sí?
cómo quieren expresarse, cómo quieren hablar de sus territorios, qué tipo de propuestas tienen allí, qué tipo de productos, ¿sí? También tienen allí, qué tipo de cosas pueden también dar de solución para las necesidades de lo que tienen sus territorios. Entonces, hoy por hoy, sus territorios tienen necesidades en agua, en luz, en vivienda. Y cuando muchos pelados empiezan a ver esto y dicen, ok, yo con esto puedo llegar a hacer esto, puedo llegar a hacer un desarrollo, puedo empezar a financiar mi pregrado o de alguna otra manera haciendo animación, y entonces hoy por hoy, como no hay posibilidades de tener obstáculos en términos laborales, y es que yo tengo una fuente que se llama Internet, pongo mi portafolio y digo, mire lo que yo hago, y pues otra parte del mundo lo ven y dicen, venga, este pelado tiene talento, venga para acá, participe en esta producción, el chino trabaja desde donde esté. Entonces, la apuesta, digamos que es otro de los desafíos que tenemos, es que nuestras generaciones sean desarrolladoras, ¿sí? Sean transformadoras a través de la tecnología y empiecen a crear nuevas formas de hacerlo, porque ya sabemos que lo que va a pasar el 2030, y es que este tema de esta relación entre máquina y cerebro, pues no va a terminar. Así que bueno, después de hacer este mapeo como de todos estos desafíos que tenemos, entendiendo qué es lo que va a pasar con esta bandeja grande, de este embudo, y es esto lo que va a pasar y qué estamos haciendo para eso que ya va a pasar, porque el 2030 no tenemos sino 9 años. Yo quiero dejarlos con esta imagen y con una frase, y es que ayer casualmente mirando también, estaba repasando parte de la agenda del evento, como mirando algunos de los invitados que no pude ver. Entonces en la noche vi esta imagen y yo dije, esta imagen representa muchas cosas de lo que pasa también en la educación, ¿sí? En la educación para Latinoamérica, ¿sí? O sea, eso es una realidad y eso es una verdad. Y cuando yo vi esta imagen que decía pobreza y coronavirus, que es fuerte, ¿sí? Y esto es una realidad, claro, esto no es una foto de Colombia, sino de Sudáfrica. Y está acompañada de esta frase que dice que la pobreza no es natural, es creada por el hombre y puedes superarse y erradicarse mediante acciones que nosotros como seres humanos también hagamos. Y erradicar la pobreza no es un acto, perdón que ahí me quedó mal, un acto de caridad, es un acto de justicia. Y yo dije, qué frase tan, no, la verdad no la había visto de Nelson Mandela. Dije, bueno, esto representa mucho de lo que pasa hoy con la educación, con los modelos formativos, y es que esto es un tema no es un tema de caridad, es un tema de justicia, es un tema que realmente todos debemos tener. Así que bueno, yo quiero dejarlos con esta frase que es inspiradora, que es del libro de la Universidad de Disney, y es que Walt Disney, entre las frases célebres, tiene una que puso en ese texto, y es que dice que si puedes soñarlo, puedes hacerlo, y recuerda que todo esto comenzó con un ratón, y es que él comenzó su idea con un ratón que era una idea tan sencilla, y que ese ratón es el que hace feliz a mucha gente cuando van y cuando experimentan lo que Walt Disney quería, era que la gente pudiera experimentar la felicidad en un solo escenario. Así que bueno, los quería dejar con esta frase y con esta imagen que representa un poco los desafíos que tenemos, pero también las oportunidades que tenemos para Latinoamérica, para que este ejercicio, que como es la invitación de Walt Disney, arranquemos así sea con una idea sencilla, pero que podemos transformar nuestra vida, nuestros territorios, y eso muy seguramente va a ser a través de la tecnología. Así que muchas gracias. Todos, ¡yuhu! Jaidive, mi querida Jaidive, o sea, qué sacudón, ¿no? Y que no sea realidad, además. Yo no conocía la historia de lo de Microsoft. Del profesor de África, se va a reconocer. Brillante. Sí. Sí, es una cosa que me parece una apuesta tan bella la de él, decir, bueno, no importa, este tema de la interfaz,
la ven y estos chinos cuando vean la interfaz real, vuelan. Y eso fue lo que pasó cuando les entregaron las máquinas. Ya entendían, ¿sí? Ya entendían lo básico de la interfaz de Microsoft. O sea, ellos necesitaban el recurso, ¿sí? Ya lo tenían. Exactamente. Bien aprendido. Entonces, exactamente. Y ya podían despegar. Entonces yo creo que aquí hay unos llamados y hay unos desafíos importantes que tenemos en Latinoamérica, que yo siento que estamos en un ejercicio desde los emprendimientos, las pequeñas empresas, impulsando fuertemente para que realmente se hagan los ajustes. Y que creo que ahí es donde vamos a poder ver un poco más de resultados, porque hay otras cosas que, digamos, definitivamente los ciclos van a ser distintos. Y pues no nos puede dejar el tren del 2030 cuando tengamos la interfaz máquina-cerebro aquí encima, con un montón de dispositivos interactuando en nuestros hogares y no sepamos qué hacer con eso, ¿sí? Porque eso va a ser una realidad. Yo quisiera compartir mi opinión, que comparto también con mi hermano, y es la opinión de que nosotros creemos que no sé si para el 2030, tenemos un poco más avanzado, pero las personas podamos aprender como en Matrix, nos implantan un chip y listo, ya, aprendimos todo. Eso sería fantástico. Pero es muy posible que eso pase. ¿Qué es lo que pasa hoy por hoy con tecnologías como las que les contaba, como el Emotiv, que el Emotiv tiene ya ahorita una versión mucho más actualizada, que son tecnologías que no son invasivas? Hay unas que sí son invasivas, pero que se usan para procesos más terapéuticos, ¿sí? Personas que tienen de pronto dificultades de lenguaje o de relacionarse, pero hay otras que no son invasivas y que te permiten a ti hacer una lectura real en términos de las emociones o la reacción que genera frente a algo que tú estás viendo. Pero ahora le estamos metiendo temas no solamente de tacto, sino del cuerpo, ¿sí? Sensoriales, entonces cada vez ese ejercicio va a ser más cercano. Entonces, muy posiblemente, bueno, cuando se inventaron que la vacuna iba a tener el microchip y eso, digamos que no iba por ahí el cuento. Va más, es que lo que va a pasar en este ejercicio por eso la inteligencia artificial empieza a mostrar otra cosa y empieza a mostrar, mire, esto es una tecnología que va a solucionar muchas cosas en términos de lo que pasa con el planeta. Es que las tecnologías no solamente porque le vaya a quitar el trabajo a alguien, porque eso no va a pasar. Lo que se dice es que el cerebro humano tiene una capacidad impresionante y es esta señora que hace cosas automáticas, pues es un cerebro que yo la puedo poner a producir y más bien pongo a la máquina que haga eso, ¿sí? Y ya. Pero entonces, lo que sí es claro es que hay una apuesta importante y yo lo que creo es que estas nuevas generaciones como ustedes sí deben plantearse que a ese momento ustedes deben pensar qué es lo que debemos hacer para que temas como el cambio climático que nos llegó acá encima, hagamos algo para que ese tema se detenga, porque los temas de hambruna que vamos a tener, esos son los problemas del futuro inmediato, ¿sí? Y esos no los vamos a poder resolver de otra manera que con tecnología, leyendo los territorios, mirando clima, midiendo todo el tema de la frecuencia del aire, de la energía, de los mares, para entender qué es lo que pasa con los ecosistemas, ¿sí? Entonces, cuando se manda hoy por hoy que podemos ver los osos de anteojos y que se manda el droncito y el droncito se va detrás del osito de anteojos, es para mirar, bueno, cuántas crías tiene, venga, en su ciclo cómo está, en el ecosistema cómo está relacionado, no, se está muriendo, como en Canadá que estaban asándose, entonces está buscando para otro lado, listo, le está afectando el clima, o sea, hay otra serie de cosas que nosotros tenemos que estar pensando. Y yo sí siento que los únicos llamados a hacer eso son ustedes, ¿sí? Porque a nosotros nos está un poquito más grande. Salvar el mundo. Sí, claro, eso es una cosa que hago todos los días. Sí, pero hay un tema importante que es el que a mí me parece más que lo hablaron hace, digamos, no muy, hace unas semanas en la cumbre,
donde estuvieron hablando de la importancia del cambio climático y de la urgencia de ese tema, ¿sí? Y de la urgencia que hay de cara a las prácticas internas desde los países y desde las mismas familias, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas la vamos a ver, vamos a tener que reemplazar muchos temas de plástico, ya se están haciendo, pero nos falta un montón, ¿sí? Vamos a tener que empezar a limitarnos de no usar ciertos productos porque, pues nada, estamos comiendo, entonces solo come el pez y el pez se lo come uno y entonces estamos en una cadena impresionante. O sea, cuando uno ve ese escenario, y yo que el año pasado me puse a estudiar como de sostenibilidad en una organización que se llama el Pacto Mundial, que es también de PNUD, y tienen un tema de sostenibilidad impresionante, y yo dije, no, o sea, este tema es que nosotros estamos, pero mejor dicho, estamos muy chiquitos y estamos muy fregados y no hacemos nada ahorita, ¿sí? Y cuando hablamos de ciudades inteligentes, cuando hablamos de ciudades mucho más ecológicas, de mejores prácticas, pues esto es un tema que trasciende lo educativo, lo social, lo político, ¿sí? Y bueno, yo creo que para mí la fuente es desarrollo, IoT, temas de Internet de las cosas, donde uno pueda medir también mucho Big Data, tendremos que mirar mucho de los datos para ver qué es lo que nos va a decir las nuevas tormentas, los nuevos huracanes, porque eso es lo que más realmente nos pone en un sentido distinto y yo siento que la formación tiene que ir para allá, porque esos son los problemas a los que ustedes se van a enfrentar. Probablemente nosotros no tanto, pero ustedes sí. Sí, es que además el tema es que si, por ejemplo, la educación no avanza, muchas de estas cosas no se podrán hacer, ya que la educación es la base de todo y si la educación sigue así, cuando lleguemos a, por ejemplo, el 2030 no pasarán las cosas, el 2050, el 2060 y... No vamos a llegar al 2050. Sí, no vamos a llegar al 2050. El tema es que por eso es que es muy importante que las nuevas tecnologías que están pues, ocurriendo en estos momentos se implementen en la educación, ya que son una gran herramienta que estamos desaprovechando. Así es, de acuerdo. Por acá tenemos un mensajito de Juan Carlos Giraldo Cardoso que dice, genial Jaidive, muchas gracias, como dices, hay grandes retos para 2030 y muchas oportunidades por aprovechar. Y por acá manda otro mensajito que dice, muchas gracias grandes genios por aportarnos todo este maravilloso contenido. No, y Jaidive, creo que pues muchísimas cosas sobresalientes de tu intervención. Me gustó mucho el mensaje de las generaciones productoras, de estas generaciones que tienen el gran desafío de producir contenidos, pero que además sean pertinentes. No es solamente que aprendan a hacer contenidos, sino que se conecten también con la pertinencia de esos mensajes. ¿Qué es lo que necesita hoy el planeta? ¿Qué es lo que necesita esta sociedad? Y ahí sí, qué bueno darles las herramientas para formarse y que logren expresar esos mensajes que nos ayuden a tener esa conciliación con el planeta, que es lo que en buena medida nos falta, le debemos muchísimo al planeta, tenemos que expresárselo y tenemos que saber cómo contarle al planeta eso y a las generaciones que vienen. Yo siento que si no logramos eso, yo decía, yo tengo un hijo y yo decía, Juan José no va a saber qué hacer. ¿Sí? Yo decía qué fuerte eso, porque si tenemos un problema de hambruna, ¿sí? Un problema de hambruna fuerte, ¿sí? Donde, por ejemplo, ya se están creando mecanismos, ¿sí? Donde los insectos van a ser una de las fuentes nutritivas que muy seguramente vamos a tener, ¿sí? Pero que en ese ejercicio cambia, ¿sí? Cambia la forma en que interactuamos, en que nos relacionamos con los alimentos, ¿sí? Entonces, esto es otro cerebro y más allá de las habilidades que decimos para el siglo XXI, esas habilidades digitales, porque en últimas las herramientas están ahí, ¿sí? El hardware y el software es un recurso, nada más, ¿sí?
pero el trabajo fuerte es decir, venga, ¿qué nos vamos a inventar para que entonces, no sé, en nuestro territorio, entonces yo estoy en Chocó, pues si viene la oleada que se nos va a venir invernal, pues podamos de alguna otra manera hacer cosas que nos permitan prever eso y poder hacer mejores métodos de prevención o de evacuación, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que pasan más allá del ejercicio mero como de la tecnología per se, sino, venga, ¿yo qué voy a hacer con eso cuando las necesidades van a ser otras? Pero además, ahí hay algo sí muy importante y es que, digamos, utilizando ese mismo ejemplo que tú acabas de decir, se nos llegó una ola invernal y nosotros estamos en el bello continente americano. Suramérica es el banco de alimentos del planeta, o sea, nosotros así, hacemos así y lanzamos una semilla en cualquier lado, te puedo mostrar mi jardín y sale un tomate, sale una verdura, sale algo. ¿Estás seguro que tiene un jardín grande? Pero justamente nosotros no estamos preparados para una ola invernal porque nosotros además no tenemos, en una gran parte de nuestro continente, nosotros no sabemos qué es el cambio de una estación a otra. Digamos que en Europa o en, no sé, o en Canadá o en algunos otros países, ellos se van preparando y dicen, bueno, llegó primavera, llegó verano, llegó el invierno, ¿qué tengo que hacer? Pero como nosotros vivimos en el trópico eterno, nosotros no tenemos ni idea de cómo conservar los alimentos en caso tal de que amanecimos congelados un día porque el clima se volvió loco. Entonces, creemos que estamos tan bien que sentimos que no debemos prepararnos. Porque realmente no entendemos la magnitud del problema. Y es que hoy tenemos sol, bueno, no tanto, está lloviendo acá, pero decimos, teníamos sol, hoy teníamos sol, pero justamente en esta crisis climática que estamos viviendo no tenemos ni idea de cómo va a ser mañana. ¿Ok? Y lo mismo puede pasar del otro lado. El que está acostumbrado al cambio, resulta que este año no tuvieron invierno. ¿Y ahora qué hacemos con todo este verano? ¿Qué hacemos con, exactamente? Entonces, sí hay mucho, a ver, hay que hilar muy fino en esta conversación, porque no es solamente como, uy, apareció un huracán, arrasó con todo esto un día, bueno, después construimos, es que no son cosas, no estamos esperando cosas como esas, es que los cambios se van a ir dando y cuando nos demos cuenta, una vez más, puede ser muy, muy tarde. E hilar fino es lo que nos puede realmente salvar de algunas de estas catástrofes. Y no de verdad nos cuesta entenderlo. Nos cuesta mucho entenderlo. Sí, pero pues digamos que eso se debe también a los modelos que tenemos nosotros pues de formación, ¿no? O sea, digamos que no es una necesidad como inmediata, sino se dice, bueno, si ni siquiera se piensa, sino es como nosotros somos cero preventivos, ¿sí? No nos anticipamos, no tenemos esa cultura de anticiparnos ni de prever ese tipo de cosas. Y pues eso nos ha costado vida, nos ha costado unos temas importantes y nos ha impactado también económicamente. O sea, digamos este país también se mueve muy sobre esa lógica y digamos que tiene que ver con el modelo. Yo cuando leía también otras personas que dicen, venga, nos va a dejar el tren de tener muchos más chicos aptos y que sepan moverse en el lenguaje computacional. Entonces, hubo un tiempo que era el lenguaje, digamos, la segunda lengua, o digamos que en este caso era tener la posibilidad de ser bilingüe o, digamos, tener un muy buen conocimiento en una segunda lengua, y entonces se dijo, no, eso es una prioridad. Pues ese tren pasó por encima de nosotros y ahí todavía estamos como tratando, y arrancó el tren del lenguaje computacional, que es un lenguaje distinto, ¿sí? Porque es una manera de interactuar, relacionarse, entenderlo, ¿sí? Y que también brinda un montón de oportunidades, ¿sí? Y va en un ejercicio importante y que no nos deje también el tren, ¿sí? Porque digamos, esos lenguajes existen porque son nuevas formas de comunicarnos, de relacionarnos, ¿sí?
y porque es la invitación que también la estructura educativa, formativa, pone en la mesa, pues para que los seres humanos tengan la capacidad de poder generar soluciones de otro tipo. Pero, por ejemplo, ese tren nos va a dar otra vuelta en el país. Sí, se están haciendo ejercicios, se están haciendo cosas. Hay un importante ejercicio que se está haciendo a través de los docentes, a través de algunas instituciones públicas, pero nos falta un montón para entender que eso es un lenguaje como hablar español, ¿sí? Y que ya lo necesitamos entender. ¿Para qué? Porque pues programar es un lenguaje importante que necesitamos saberlo, ¿sí? ¿Para qué? Para que usted pueda desde desarrollar un proyecto, armar una máquina, desarmarla, crear una nueva cosa, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí, digamos, estos llamados es porque yo siento que internamente nosotros tenemos que tomar las decisiones, ¿sí? Y actuar, y decir, bueno, si la apuesta es formemos generaciones, pues le apostamos y, digamos, nosotros hemos tenido una apuesta importante ahí y fortalecemos también la cadena productiva y fortalecemos las empresas también y decimos habilidades en los diferentes escenarios que sean importantes, pues para que aquí se reactive el tema y fortalezcamos esa industria digital en todo Latinoamérica. Pero si tenemos que hacerlo desde nosotros, pues eso son decisiones que se toman y es listo, desde la familia, desde los amigos y es, bueno, aquí qué vamos a hacer porque lo real es que vamos a tener que interactuar con un montón de cosas donde no estamos preparados y pues para ser competitivos sí debemos estar en ese nivel. ¿Sí? Y eso de las habilidades no puede seguir siendo un tema teórico por allá, conceptual, sino que eso tenemos que ver, ¿sí? Y eso tenemos que entrenar, ¿sí? Sí, creo que como nunca antes es el momento de Latinoamérica, sí, y es a través de este tipo de industrias creativas y culturales, nosotros de aquí a que tengamos una fábrica nativa de hardware, no es ese, ya olvidémonos de ese rumbo, no porque no podamos ser capaces, sino porque en el momento de la historia en que nos encontramos, tenemos más chances de hacerlo con lo que tenemos aquí, conocimiento, ganas, explotar la inteligencia colectiva, aprovechar esta economía colaborativa, y por allí es que podemos tener alguna oportunidad los latinoamericanos, y no solamente de sobrevivir, sino de hacer las cosas y hasta llegar a ser potencia. Y ahí es clave ese modelo de formación donde converjan más bien distintos modelos de formación. Exactamente, sí, porque ahí es como que cuando yo hablaba de los modelos disruptivos es todos los escenarios que llegan ahí a sumar, ¿sí? Y es que lo que tú dices es, indudablemente nosotros tenemos, digamos, nuestro Producto Interno Bruto se llama la papa, la yuca, la racacha, ¿sí? Eso, la fruta, eso es. Pero si nosotros tenemos unos sectores productivos tan grandes, pues tecnología para hacer automatización, exportación, internacionalización, marketing digital, temas de IoT, hasta temas de cómo se carga de manera más responsable, más juiciosa. O sea, podemos hacer un montón de cosas a través de la tecnología, tan sencillo como, venga, yo quiero que mi producto se vea a través de una animación que pueda yo poner en cualquier, digamos, en cualquier escenario, en cualquier red, para que la gente lo conozca y conozca entonces que es mi producto y lo pueda yo presentar de una manera diferente. Para eso son los recursos tecnológicos. Entonces yo lo que digo es, nosotros tenemos una fuente productiva en los territorios, ¿sí? Tenemos mucha gente talentosa en los territorios. Sumemos eso, ¿sí? Entonces, la tecnología está ahí como mediador para que esos talentos digitales que formamos todos los días, pues se encarguen de generar las soluciones para esos sectores productivos para que haya mejor desarrollo.
Eso es. Exactamente. Mejor dicho, Exactamente. imposible. O sea, creo que todos estamos acá moviendo la cabeza. Sí, Heidi se lució. De Se acuerdo. ilusió, Heidi se ilusió. Sí, porque vamos tarde, pero no es imposible. No. Además, tenemos las tecnologías, el recurso humano para lograrlo. Nos falta unirnos, nos falta aliarnos, nos falta engranar algunas cositas, pero esos pasos se están dando. Y creo que esta reunión que tenemos en este momento es una señal de eso, es un ejemplo de eso. Es de que todos no, algunos, estamos pensando en estas problemáticas, pero también en sus soluciones. Que estamos dispuestos además a llevarle este contenido con información para que ustedes entiendan lo que está pasando en el mundo, vean las herramientas que tienen a disposición y cómo pueden aplicarlas, cómo pueden sacarle el mejor provecho. Creo que no hay mejor forma, definitivamente, de haber cerrado este 2021, ya yo acabé el año. No, Digital Transforma 2021. ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! Digital Transforma 2021, que con esta conversación, con esta información tan valiosa, Heidi, que nos acabas de compartir, con esta sacudida que nos acabas de dar, con estas lecciones que nos acabas de dejar y con todo este aprendizaje, y como dice Heidi, esto es para ponerlo en práctica. Nosotras hemos tenido esta conversación un par de veces, ahí nosotras nos frustramos, hacemos catarsis, nosotros nos sacudimos y es como, señores, esto es para ponerlo en práctica. Esto y todo lo que aprendan. Lo hemos hablado de los docentes, lo hablamos de los estudiantes, lo hablamos de las empresas. De nada sirve que usted haga 1000 cursos, 1000 diplomados, 50 maestrías, N cantidad de posgrados y no ponga en práctica nada. Creo que la pandemia nos dejó muchísimo claro eso, por si alguno no se había dado cuenta. Creo que esto ha sido justamente ese, a ver, usted, ¿qué fue todo lo que aprendió? Ahora póngalo acá sobre la mesa, y muchos no supieron hacerlo. Este ejercicio que estamos haciendo, y todos los que hacemos todos los días, desde los que hacen desde Nazca Digital, los que hacemos en Grandes Genios, los que hacen desde todas las empresas que decidieron sumarse a esto porque creen en esto, hacemos todos los días, es para eso. Es para que usted se suba las mangas y se ponga a trabajar y ponga en práctica todo lo que está aprendiendo. Me puse mamá regañona. Ay, no, cuidado. Me pongo de lado. Pero sí, Pues bueno, yo lo que puedo decir es que pues todos los que nos escuchen y después vayan a replicar digamos, este evento, yo, digamos, más que una invitación es más como darse una miradita y un 360 con su cabeza y priorizar qué es lo que quieren realmente en su vida para que, digamos, tengan escenarios mucho más tranquilos y que les permitan hacer como las cosas que sueñan y que quieren en su vida, pero eso solamente se hace pues haciéndolo, ¿sí? Nada más, sino actuando, ¿sí? Las cosas se hacen y se hacen con los comportamientos, así que pues si ustedes tienen que desarrollar ciertas habilidades, pues abran su computador, se conectan a internet y ahí tienen un montón de posibilidades. Si no las tienen en sus territorios, muy seguramente hay puntos Digital Lab, puntos Digital Plus, hay kioscos digitales, acérquense a las alcaldías, o sea, hay espacios también que se pueden reconfigurar, y si no lo tienen, pues entonces sea usted el gestor y toque todas las puertas. Entonces toque la puerta de Microsoft, de Google, de hacer un laboratorio digital y conseguirse las máquinas, y eso es posible. El profesor Kyoto lo hizo y tuvo la mejor donación de Microsoft. O sea, digamos que hoy por hoy es como realmente ponerse así como la camiseta, como tú dices, pero actuar ya bajo el escenario que tenemos, las problemáticas que tenemos, que sí son importantes que nosotros las solucionemos. Nosotros no podemos dejar eso y delegarlo a terceros. Eso es una tontería, tenemos que hacerlo nosotros. Y creo que yo lo único que puedo decir es que con lo que yo conozco de este país, talento digital hay un montón. Los talentos están en los territorios. Yo les digo, no se ven de esos territorios.
creen, recreen, construyan, transformen. La tecnología es para transformarla, no para replicarla, es para buscar otra cosa más que hay que hacerle a la tecnología. Entonces, cuando usted tenga algo ahí que esté mirando, diga, oiga, ¿yo qué le puedo mejorar a esto? ¿Qué puedo hacer en mi territorio para que este tema sea diferente? Y póngalo en uso porque para eso es, para transferirlo, para usarlo, para aplicarlo y para transformar su vida y la de su territorio y la de los suyos. Así que bueno, esa es mi invitación y más que eso es para que lo hagan y que esto les permita realmente forjarse un presente y un hoy diferente para que, digamos, en este caso, pues esas generaciones de esos territorios también tengan otro tipo de oportunidades. Así que esa es como mi invitación en estos momentos, a trabajar para ello y a consumir menos tecnología y más bien desarrollar. Perfecto. Muchísimas gracias, Heidi, de verdad, como decía Denise hace unos instantes, qué buen cierre el que estamos teniendo en este instante para Digital Transforma 2021. Yo todavía no te digo feliz año en diciembre. ¡Feliz año nuevo! Pero no, de verdad, mil gracias por el conocimiento que generosamente has compartido con las audiencias que nos han seguido estos 3 días y hoy especialmente a través de YouTube y de Facebook. Entonces, mil gracias. No, gracias a ustedes. Los quiero un montón. Les mando un beso enorme, de verdad. Dani, no sé dónde está. Por favor, Dani, me manda. ven para acá. Ya viene, Ya ya viene. No, mi beso. o que encienda la cámara. Así que bueno, de verdad, muchas gracias y bueno, todo lo que permita sumar, siempre saben que ahí estaremos Aquí nosotros está. para sumar. Pelín. Aquí Dani, un besote. Nos congelamos Tú eres otra una de las vez. representantes de que las tecnologías es para transformarlas y para mejorarlas, así que ahí sí, como dicen los españoles, enhorabuena de que ya tienes ese aprendizaje en tus manos para que ahora las transformes. Ese es como el ejercicio, Dani. Seguro que sí. Ahí, bueno, ahí se está. Ay, se congelaron. Están Sí, congelados. Claro, preciso. Pero bueno, aquí estamos. Nada, Heidi, pues Muchas gracias. te vamos despidiendo y vamos aquí ya a terminar Vale. unos minutos la transmisión. Mil gracias. Un abrazo a todos los que nos están escuchando y bueno, a trabajar por sus territorios. Gracias. Claro Chao. que sí, chao. Chao.